¿Qué pasa, rabaleros? Vamos con el unboxing de una bolsita de AliExpress. Una bolsita que me acaba de llegar hace unos días. La verdad que no me acuerdo ni lo que he comprado. Así que sin más rollos, vamos a abrir esta bolsita a ver qué nos ha traído. Porque, ya os digo, sé que compré algún señuelo, algún dedal y demás, pero creo que sé que compré muchas más cosas y la verdad que no me acuerdo nada más de lo que he comprado. Entonces aquí nos vienen dentro 3 bolsitas, no hay nada más. Pues vamos a empezar con esta, que es la más pequeñita. Y a ver qué hay. A ver qué nos ha llegado. A ver. Esto no sé si serán los... Ah, pues no, mira, ya sé lo que es. Bueno, estos son cápsulas de rattling. Rattling significa sonido. Y estas cositas se usan para poner... Mira, os voy a coger un vinilo y vamos a montarlo para que veáis cómo va. Sería un vinilo con ruido. Es decir, el ruido que tienen la mayoría de veces los señuelos. Los señuelos que tienen las bolitas de tungsteno dentro, pues ese sonido se usan muchas veces para que las lubinas le llamen la atención y atraerlas. Pues estas capsulitas, a ver si somos capaces a que me enfoque bien la camarita aquí cerca. Ahí está, mirad. Estas capsulitas tienen 2 bolitas dentro que se mueven. Supongo que serán de tungsteno, aunque viene de AliExpress esto, a saber. Entonces esto hay una pieza que sería hacerle un agujero en el vinilo y meter esto. Yo soy un poquito más bruto, así que lo que hago es meter la mano, aunque sea simplemente ahí. Ahí está. Entonces ahora tendríamos un señuelo. Está muy mal puesto, ya os digo, esto ha sido puesto a machada, pero se tendría que hacer bien con las cosas, con el aparato que se usa y demás. Ya os lo mostraré en otro vídeo. Bueno, pues esto, a ver si lo escuchamos. Tendría pues lo que viene siendo el rattling en los señuelos. Ya veis, esto no vale porque se sale, pero eso, como digo, no funciona sin el aparato. Bueno, pues esto es una cosita que vamos a dejar por aquí. Por cierto, nunca los he usado, ¿eh? Es la primera vez que usaré vinilos con rattling. Estos son pequeñitos para los señuelos más pequeñitos. Los hay de diferentes tamaños. Y bueno, no sé si yo voy a ser muy fan de esto, pero lo comprobaremos. Vamos con la siguiente bolsita, a ver qué nos trae por aquí. Vamos a abrir. Y bueno, pues ya iré mostrando todas las bolsitas que me vayan llegando, porque me tienen que llegar unas cuantas. Bueno, pues esto compré una bolsa entera de dedales, que pensaba que no me iban a llegar hasta finales del mes que viene, y ya me han llegado muy rápido. Pues estos son los que use yo para poner aquí en el dedo, y esto lo amarramos así, y esto lo que hago es usarlo como anticorte, porque yo cuando lanzo el roce del trenzado en el dedo, ya sea porque soy muy bruto o lo que queráis, siempre me acaba sacando la piel y siempre acabo sangrando por el dedo. Si he hecho media horita, 40 minutos o así, pues no me suele ir a más. Pero si he hecho 1 hora y media, 2 horitas de pesca o así, pues sí que lo necesito sí o sí. Y pues como se me estaban acabando, pues compré unos cuantos, la verdad, como veis. Y
Y bueno, abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario que pone fijado, os voy a estar dejando todos los enlaces de cada una de estas cosas por si le queréis echar un ojito, comprarlas o lo que queráis. Bueno, tengo por aquí otro señuelo que me vino el otro día, que por cierto ya lo abrí, pero bueno, lo vamos a mostrar aquí también ya que estamos. Serían dos, que me vino en una bolsita. Y pues uno sería este, que es un señuelo pequeñito que tiene muy buena pinta, un babero bastante grande para el tamaño del señuelo que tiene. Este color Ghost, que yo le llamo Ghost, es una barbaridad. Me encanta este color, es súper efectivo, pero súper efectivo. Y tiene un péndulo de lanzamiento aquí, como veis, a ver si me enfoca. A ver, ahí está, un péndulo de lanzamiento que por lo visto tiene un imán. Aquí tiene un imán, aquí, que lo que hace es, al lanzar, pues esto, el péndulo iría para atrás para darle mucha más estabilidad al señuelo y que lance mucho más. Y cuando recogemos, al hacer esto, este movimiento para adelante, mirad, fijaos, a ver, lo vamos a alejar un poquito, mirad, pues hacer, no me enfoca, ahora sí. Pues eso, al hacer el movimiento, el péndulo se va para adelante y queda agarrado aquí con el imán. Y esta bola que tiene aquí, en la cabecita, no sé si os fijáis, que se mueve, mira, ahí está. Esa bola es la que hablábamos antes, sería para darle el rattling, el ruido a los señuelos, para llamar más la atención a las lubinas. Entonces, pues eso. Pues este señuelo es un señuelo de 90, creo, 85 milímetros, 8 gramos. No lo he probado, lo probaré. El color que tiene, no sé a qué imita, la verdad, no tengo ni idea. Pero tiene pinta de agarrar el mar porque tan pequeñito, con este babero grande, tiene que agarrar bastante el mar. Después los triples casi seguro que sean malos. Vamos a apretar estos colores aceros, así, color negro acero, suelen ser muy malos. Y, a ver, pues sorprendentemente son duritos, Bueno, me ha sorprendido para bien. La verdad es que no soy capaz de doblarlo. Así que lo probaremos bien en el agua, a ver cómo aguanta la corrosión y demás historias. Pero me acaba de sorprender para bien, la verdad. Vamos con la siguiente bolsita, a ver qué hay por aquí. Esta ya la guardamos. Y bueno, pues eso, esta bolsita me ha llegado unos días antes. Ya la he abierto, ya sé lo que es, pero bueno, os lo voy a mostrar. Y después nos faltaría esta, que está sin abrir, de la que me vino la última vez. Estos serían estos vinilos de la marca S-Fishing, que imitan al Megablast y que son, la verdad, que muy buenos, o por lo menos tienen muy buena pinta. El Megablast de este estilo no lo he probado el original, pero estos de AliExpress sí, los he probado en otro tamaño y la verdad que me han gustado. Me han gustado bastante, se mueven bastante bien. No creo que sean de mis señuelos favoritos, pero no lo son de hecho. Pero me gustan bastante. Ahí está, te viene una bolsita. Estos son de 10 centímetros, color azul, ya veis. A ver si lo voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. Y ¿qué le pasó ahí al teléfono que no me enfoca muy bien? Pues ya veis, tiene aquí unas estrías que, pues, para dar más vibraciones en el agua, ahí las veis. Y bueno, pues así es. Y la colita sería esta. Pues esto sería de 100 milímetros, 10 centímetros, 5,5 gramos cada uno. Claro, a esto habría que ponerle la cabeza. ¿Qué cabeza le ponemos aquí? Pues mismamente, cuidado que me mato yo solo aquí. Una de estas que tenemos aquí, de Savallier. Esta quizás sea demasiado grande. Esta es de 16 gramos. A ver si tengo alguna más pequeñita por aquí.
Bueno, no tengo ahora mismo ninguna aquí, así de este tamaño. Pero pues estas mismas le servirían. Haremos un vídeo, tengo un vídeo pendiente que ya tengo empezado a grabar, pero bueno, poco a poco, de cómo montar cabezas plomadas en señuelos y qué cabezas meterle a cada señuelo y demás historias. Así que si lo quieres ver, te suscribes y activas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y ya que estamos, le dejas un like a este vídeo si te está gustando. Bueno, pues eso, no sé cuántos vienen. 4 pulgadas serían 10 centímetros. Y la verdad que creo que bien 6 piezas, lo pone aquí. Serían 6 vinilos. Y creo que me han costado 3 euros o algo así. O sea, no están nada mal, nada mal de precio. Nada mal de precio. Pues vamos ahora con la última cajita. Y aquí por la pinta ya tiene tinta de un señuelo duro. Así que sé que ha comprado varios. Porque ahora la temporada de paseante ya se está terminando. Y toca meterse más en la costa. Al menos aquí en mi zona, en Galicia, es lo que toca. Bueno, a ver, lo que me ha venido. Una de Uno Fishing. Mirad lo que tenemos por aquí. ¡Ay, cómo me gusta este señuelo! Bueno, pues esto ya es la de Uno Fishing. De uno, para que nos quede claro. 40.000 veces de 1. A ver qué pone más por aquí. Sería de 160. Es una imitación a la Silent Assassin. 32 gramos. Color 006. Interpreto que es el 006. 006. Bueno, esta ya la tuve, ya no es la primera, ni la segunda, ni la tercera que tengo, exactamente igual que esta, de la misma marca, y os aseguro que este señuelo pesca muy, pero que muy bien. 100% asegurado. Como no sé si lo acabáis de escuchar, pero tiene un péndulo que funciona con un sistema de muelle. Ahí. Los colores son exactamente iguales. Iba a decir prácticamente, no, son exactamente iguales a la Shimano Silent Assassin original, que tiene este mismo color, exactamente iguales. La forma del señuelo, no tengo ahora mismo aquí una Assassin original, pero la forma del señuelo es exactamente igual. Los triples son muy buenos, ya digo, ya la he probado, de hecho, mirad que la tengo aquí. A ver si la cojo. Mirad. Un momento, porque la tengo enganchada aquí con dos señuelos y tengo los señuelos ya por aquí. Esta sería la misma. Esta está muy gastada. Muy gastada. Yo muchas veces los señuelos no los lavo, así los tengo. Recomendación, lavarlos siempre, endulzarlos y demás. No es esta, ya no es la primera, ni la segunda tampoco. Ya tuve varias antes que esta. De hecho, tengo por ahí otra que está más o menos igual que esta y otra que está mucho peor que esta. Y como digo, pues esta es una que encontré que he pintado yo. Ya hablaremos de estos. Y la vuelvo a tener. Vuelvo a coger esta porque ya os digo, creo que merece mucho la pena. Cuesta 7-8 euros, pero me vas a decir... Por 8 euros compro algunas originales. Shimanos no, para empezar. Y después, sí, tiene señuelos muy buenos por 3 euros, por 4, por 5, por 6. Tiene señuelos muy buenos por 25 también. Pero esto, por los 7 euros que cuesta, te aseguro que pesca muy bien. Muy bien. Así que, ni lo dudes. Yo estas anillas ya sabéis que se las saco todas estas porque no me gustan nada. No me gustan nada. Poco a poco se las voy sacando. Los triples, ya os digo, son bastante buenos. Muchas veces esto aquí donde se... A ver si soy capaz. Ahí, donde la anilla que entra para el señuelo, siempre es bueno echarle un poquito de cianocrilato o algo así, porque puede que entre algo de agua. Para evitar que nos entre agua, cianocrilato y listo. Un poquito de epoxi de 2 componentes también nos valdría perfectamente.
Lo dejamos secar y a pescar con ella, porque si nos entra agua en el señuelo, pierde el movimiento, pierde, seguramente pueda perder lance, dependiendo, pero lo que va a perder fijo es movimiento. Y si pierde movimiento, debería de perder efectividad. Así que, eso. Yo recomiendo, si veis algún agujerito por aquí, pues eso, cianocrilato. Los colores que decía de este color es una barbaridad. D1 Fishing de AliExpress.